In Peru, there is a kid who is only 14 years old. But this kid started a real bank with credit cards, employees, and lots of money. Who is this kid and how did he start a freaking bank? Told me there is a young kid in a faraway city who may be the youngest banker in the world. So, I had to see this kid in person. I found the kid. Hi, my name is Jose, and this is my story. Jose is a kid of very few words. He noticed that most of his friends know nothing about money. Every time they get a dollar, they spend it on things that didn't matter. Columna vertebral de nuestro gobierno será la nueva constitución política del Perú. Convocaremos a un referéndum nacional para instalar una Asamblea Nacional Constituyente, para recibir a todos los sectores desposeídos de la patria. Tendrán espacio en esta Asamblea Nacional Constituyente todos los colectivos, todas las organizaciones sindicales y populares del país. Basta de conflictos sociales. Esas necesidades, esas plataformas de lucha, las trasladaremos a esta Asamblea Nacional Constituyente para gestar esta nueva Constitución. Y a partir de esta nueva Constitución, declararemos en emergencia la salud, la educación y la agricultura. No más pobres en un país rico. Declararemos en emergencia la educación del país. Haremos una revolución educativa en inicial, primaria y secundaria. Lucharemos contra la desnutrición infantil y priorizaremos el ingreso libre a las universidades. Declararemos en emergencia la salud del país, instalando un hospital materno-infantil en cada región. Convocaremos a todos los profesionales médicos con la finalidad de garantizar la salubridad de nuestro pueblo peruano. Declararemos en emergencia la agricultura de la patria, convocando a los más expertos en este sector. No podemos permitir que nuestro pueblo siga en el hambre, siga en la miseria en un país tan rico. Llevaremos a cabo este programa de reactivar la agricultura, construyendo las grandes cuencas hidrográficas del Perú. No más pobres en un país rico. Reactivaremos la economía del país para fortalecer la micro y pequeña empresa. Nacionalizaremos el gas de camisea para industrializar el país. No más AFPs y no más ONPs. Seremos firmes y consecuentes con la experiencia de luchador social y de rondero, esta lucha frontal contra la corrupción, contra la delincuencia y contra el crimen organizado. No podemos permitir que nuestras familias sigan más viviendo en zozobra. No más saqueo y no más pobres en un país rico. Propuesto por este partido nacido en la cuna del pueblo y con la experiencia que tenemos, esperamos de que el 11 de abril marque usted con inteligencia, con firmeza y con coraje los 3 lápices de Perú Libre. Este lápiz que permitirá escribir una nueva historia para defenderle al pueblo peruano de tanto saqueo, de tanta desigualdad y de tanto olvido, para devolverle al país su soberanía política, económica y social. No más pobres en un país rico. ¡Vive el Perú! Palabra de maestro. Ahí está el concurso de pacto. Categoría veteranos. Ahí está. Caramba, ajá. ¡Regresó! La voz que no tiene competencia en el folclore.
Corre, corre, papá. Venga, papá. Vente, papá. Ahí está, caramba. Ahora sí, papá. Corre, papá, ahora sí. Ya te hay que te chute, papá, ahora sí, papá. Ahora sí, acá. Último toque. Ahí está. Eso, sábado, domingo, tocachi, papá. Pajarín, sábado. Claro, mañana también es el Cacharpari. Sí, que. Ahí está, caramba, Eso está disparando. Casi igual, casi pareja, Acá ya casi pareja, tocachanga, Ahí está. Bueno, mañana el gran Cacharpari amenizado por las dulces corazones del escenario de Mauricio Guamán Zamora. Después de este concurso también ya va instalándose ya el marco musical. Ahí está don Mauricio prácticamente ya en el escenario y ya va amenizando este evento tan importante que escuchando Silicón Canto y Yacanco. Ahí está, bonita costumbre realmente, el Pache y Trayón y Vamos. Ahí el Pache, ahí tenemos esos tractores de carolinos, que es caramba. Hay un tractor natural, señor presidente, es nuestro tractor natural, Caramba, tractor natural. Aracercito natural, Ahí está, abajo de Enetisca. Todo pues claro, ahí está. Ahí está, Enetisca, señor. Israel, Cafracha, ahí está. Hasta Chamatén, ahí está, caramba. Muy bien, ahora sí, papá. Ajá. Ahí está, caramba. Ahí está, papá, ahora sí, caramba. Cariñucha, ahí está, Compatriotas, los saluda el profesor Pedro Castillo Terrones. La columna vertebral de nuestro gobierno será la nueva Constitución Política del Perú. Convocaremos a un referéndum nacional para instalar una Asamblea Nacional Constituyente, para recibir a todos los sectores desposeídos de la patria. Tendrán espacio en esta Asamblea Nacional Constituyente todos los colectivos, todas las organizaciones sindicales y populares del país. Basta de conflictos sociales. Esas necesidades, esas plataformas de lucha, las trasladaremos a esta Asamblea Nacional Constituyente para gestar esta nueva Constitución. Y a partir de esta nueva Constitución, declararemos en emergencia la salud, la educación y la agricultura. No más pobres en un país rico. Declararemos en emergencia la educación del país. Haremos una revolución educativa en inicial, primaria y secundaria. Lucharemos contra la desnutrición infantil y priorizaremos el ingreso libre a las universidades. Declararemos en emergencia la salud del país, instalando un hospital materno-infantil en cada región. Convocaremos a todos los profesionales médicos con la finalidad de garantizar la salubridad de nuestro pueblo peruano. Declararemos en emergencia la agricultura de la patria, convocando a los más expertos en este sector. No podemos permitir que nuestro pueblo siga en el hambre, siga en la miseria en un país tan rico. Llevaremos a cabo este programa de reactivar esta agricultura, construyendo las grandes cuencas hidrográficas del Perú. No más pobres en un país rico. Reactivaremos la economía del país para fortalecer la micro y pequeña empresa. Nacionalizaremos el gas de camisea para industrializar el país. No más AFPs y no más ONPs. Seremos firmes y consecuentes con la experiencia de luchador social y de rondero. Esta lucha frontal contra la corrupción, contra la delincuencia y contra el crimen organizado. No podemos permitir
que nuestras familias sigan más viviendo en zozobra. No más saqueo y no más pobres en un país rico. Querido pueblo peruano, todo lo propuesto por este partido nacido en la cuna del pueblo y con la experiencia que tenemos, esperamos de que el 11 de abril marque usted con inteligencia, con firmeza y con coraje los 3 lápices de Perú Libre. Este lápiz que permitirá escribir una nueva historia para defenderle al pueblo peruano de tanto saqueo, de tanta desigualdad y de tanto olvido, para devolverle al país su soberanía política, económica y social. No más pobres en un país rico. ¡Vive el Perú! Palabra de maestro. Compatriotas, los saluda el profesor Pedro Castillo Terrones. La columna vertebral de nuestro gobierno será la nueva Constitución Política del Perú. Convocaremos a un referéndum nacional para instalar una Asamblea Nacional Constituyente, para recibir a todos los sectores desposeídos de la patria. Tendrán espacio en esta Asamblea Nacional Constituyente todos los colectivos, todas las organizaciones sindicales y populares del país. Basta de conflictos sociales. Esas necesidades, esas plataformas de lucha, la trasladaremos a esta Asamblea Nacional Constituyente para gestar esta nueva Constitución. Y a partir de esta nueva Constitución declararemos en emergencia la salud, la educación y la agricultura. No más pobres en un país rico. Declararemos en emergencia la educación del país. Haremos una revolución educativa en inicial, primaria y secundaria. Lucharemos contra la desnutrición infantil y priorizaremos el ingreso libre a las universidades. Declararemos en emergencia la salud del país, instalando un hospital materno-infantil en cada región. Convocaremos a todos los profesionales médicos con la finalidad de garantizar la salubridad de nuestro pueblo peruano. Declararemos en emergencia la agricultura de la patria, convocando a los más expertos en este sector. No podemos permitir que nuestro pueblo siga en el hambre, siga en la miseria en un país tan rico. Llevaremos a cabo este programa de reactivar la agricultura, construyendo las grandes cuencas hidrográficas del Perú. No más pobres en un país rico. Reactivaremos la economía del país para fortalecer la micro y pequeña empresa. Nacionalizaremos el gas de camisea para industrializar el país. No más AFPs y no más ONPs. Seremos firmes y consecuentes con la experiencia de luchador social y de rondero, esta lucha frontal contra la corrupción, contra la delincuencia y contra el crimen organizado. No podemos permitir que nuestras familias sigan más viviendo en zozobra. No más saqueo y no más pobres en un país rico. Querido pueblo peruano, todo lo propuesto por este partido nacido en la cuna del pueblo y con la experiencia que tenemos, esperamos de que el 11 de abril marque usted con inteligencia, con firmeza y con coraje los 3 lápices de Perú Libre. Este lápiz que permitirá escribir una nueva historia para defenderle al pueblo peruano
de tanto saqueo, de tanta desigualdad y de tanto olvido, para devolverle al país su soberanía política, económica y social. No más pobres en un país rico. ¡Vive el Perú! Palabra de maestro.